un predio cubierto de pasto. Este video se va a referir a experiencias que tuve en 1986 y 1987 en tiempos de guerra en la República de Nicaragua, que en esa época estaba gobernada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que había entrado en un proceso de nacionalización de las minas de oro, que son un recurso muy importante en Nicaragua desde tiempos históricos e incluso antes de la colonización europea. En esa época, el International Development Research Center de Canadá, el IDRC, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, donde yo trabajaba desde hacía unos años, estaba desarrollando proyectos para apoyar el desarrollo en muchos campos, incluyendo en el campo del desarrollo minero. Se ponía énfasis especial en los aspectos económicos y sociales. Uno de los focos principales era el aprovisionamiento de agua para Managua, la capital de Nicaragua, y otras ciudades del país. Pero apareció la oportunidad de colaborar en la explotación del oro. Precisamente debido a las políticas del régimen sandinista, las minas de oro habían sido recientemente nacionalizadas. Las minas de oro principales de Nicaragua en ese momento eran 4. Sobre la cordillera chontaleña, también llamada Sierra de Amerrique, se ubican 2 minas de oro, Santo Domingo y La Libertad. Hay otras 2 minas de oro en el piedemonte nororiental de la sierra, donde comienza la llanura boscosa que tiene costa en el Caribe, que son Bonanza y Ciuna. La idea principal provino de un colega, geólogo, que trabajaba conmigo, que sugirió la posibilidad que una empresa que se dedicaba a la explotación de pisos de minas podría extraer el oro contenido en el piso, que pueden ser explotados porque en las minas caen partículas de oro durante la molienda y se introducen en las fisuras del piso. Por lo tanto, el piso de la mina, generalmente de cemento, al cabo de muchos años se va enriqueciendo en oro hasta el punto que puede ser conveniente su explotación. Había un empresario canadiense de Quebec que estaba desarrollando esa técnica, y yo tuve oportunidad de relacionarme con el director del Instituto Nacional de Estudios Territoriales, INETER, de Nicaragua, de nombre Alejandro Rodríguez, que había sido compañero mío cuando estudiaba en Estrasburgo, en Francia, hace unos años. Y a través de él logré establecer el contacto para organizar visitas a las minas. Algunas semanas después, viajamos a Nicaragua con este señor canadiense con la intención de visitar todas las minas, cosa que fuimos haciendo gradualmente. Una vez llegados a Managua, llegados a Nicaragua, comenzamos a realizar la visita de las minas, comenzamos a organizar las visitas a las minas. En primer lugar, las que quedaban cerca, sobre la cordillera cercana, que eran las minas de La Libertad y Santo Domingo, dejando para después las otras 2 minas que eran más complejas desde el punto de vista del acceso. Había que conseguir una avioneta para poder ir a las minas de oro que quedaban más lejos, Bonanza y Ciuna. No hay que olvidar que en esa época estaba en pleno conflicto la guerra entre los contras, apoyados por Estados Unidos, y el ejército sandinista. Hubo que conseguir una avioneta muy precaria, hubo que atravesar la Sierra de Chontales, la Sierra de Amerrique, al comienzo de la llanura selvática, donde se encontraba el pueblo minero que se llama Bonanza. Bonanza no tenía aeropuerto. El campo de aterrizaje era
un predio cubierto de pasto. Al final llegamos y había señales de bombardeos y impactos de bala en los edificios. El lugar no era muy seguro en apariencia. Había que dormir en la noche mirando el cielo a través de los agujeros del techo. La zona de Bonanza era un lugar de batalla. Había habido varios encuentros armados entre los sandinistas y los contras. El ejército sandinista había avanzado hasta la costa del Caribe, en Puerto Cabezas, que queda a unos 200 kilómetros, 250 kilómetros de Bonanza. En ese trecho, los sandinistas dominaban, pero habían ataques constantes de los contras provenientes de Honduras, y la guerra, que era promovida por los Estados Unidos, continuaba con mucha intensidad. La población de Bonanza estaba constituida por una mezcla de indios misquitos que habitaban en la zona, de mestizos nicaragüenses, mestizos y criollos nicaragüenses, de afro-nicaragüenses de la zona de Bluefields, donde dominan comunidades afro-nicaragüenses que hablan inglés, etc. De modo que allí se hablaban por lo menos 3 idiomas: el español de los criollos nicaragüenses, el misquito de los indígenas de la zona y el inglés que hablaban los afro-nicaragüenses que venían sobre todo de la ciudad de Bluefields. Nuestra estadía en Bonanza se fue prolongando. No podíamos irnos fácilmente porque no había una ruta de salida. Teníamos que esperar que llegara el avión o la avioneta, y en eso estuvimos como 15 días. Teníamos una cierta preocupación porque en cualquier momento podía haber un ataque de los contras que estaban en los alrededores. A la vez había patrullas del ejército sandinista que estaban ahí para controlar la presencia de los contras. Pero en los hechos nosotros no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando, pero esperábamos con ansiedad que llegara el avión para poder retirarnos del lugar. Bueno, al final llegó la avioneta y ahí subimos a la avioneta y emprendimos el regreso a la ciudad de Managua, que no era una tarea fácil porque en el camino, en las montañas que estaban entre Bonanza y Managua, que es la capital de Nicaragua, no había caminos que la comunicaran. La avioneta no tenía la posibilidad de volar muy alto. El viaje se puso emocionante porque más o menos a mitad del vuelo uno de los motores se quedó sin gasolina y el avión empezó a caer. Y por supuesto, al no tener gasolina, se apagó el motor. El avión, como decía, empezó a caer, y en ese momento fue que tomó el mando mi compañero de viaje, que era un canadiense, que era piloto casualmente, y se comenzó a transferir combustible del otro motor a este que se había apagado. En eso se apagó el segundo motor, con lo cual el avión siguió cayendo. Bueno, fue unos segundos, unos minutos casi, de mucha emoción, pero finalmente mi colega que venía conmigo terminó controlando el avión y pudimos llegar a Managua. Había que considerar que habíamos sorteado un peligro adicional, que era el hecho que habíamos sobrevolado una zona de combate. Había combates y también había riesgo de que algún disparo alcanzara la avioneta, que volaba bastante bajo. El proyecto fue avanzando. Algunos días, semanas más tarde, vinieron gente de Canadá e incluyendo técnicos de Nicaragua, y recogieron los pisos de las minas, particularmente Santo Domingo y La Libertad. Los llevaron a Canadá, a la vez que técnicos nicaragüenses acompañaron a las muestras. Se extrajo el oro que había en esas muestras y finalmente los nicaragüenses volvieron a su país. Las muestras fueron extraídas de las minas, transportadas a Canadá, acompañadas por algunos técnicos nicaragüenses,
se extrajo el oro y luego los técnicos nicaragüenses regresaron con un aprendizaje, una experiencia interesante que pudo ser aplicada en el futuro.